Búscanos en nuestras redes sociales. Míranos en YouTube. Somos Inda House RG. Inda House Radio. Cultura alternativa. Visítanos en idhradio.com.ar. La música electrónica de Río Gallegos la escuchás en Radio Inda House. Lo mejor de la escena electrónica local. DJs referentes de la música local. Radio Inda House. Cultura alternativa. Visítanos en idhradio.com.ar. Búscanos en nuestras redes sociales. Míranos en YouTube. Somos Inda House RG. Comunicate y déjanos tu mensaje. WhatsApp 2966 72 60 95. Estás en Inda House Radio. Cultura alternativa. Visítanos en idhradio.com.ar. Comunicate y déjanos tu mensaje. WhatsApp 2966 72 60 95. Inda House Radio. Míranos en nuestro canal de YouTube, Inda House RG. Seguinos y activa las notificaciones. Inda House. Búscanos en nuestras redes sociales. Inda House RG. Nos escuchás y nos ves. Somos la nueva forma de hacer radio. Búscanos en nuestras redes sociales. Míranos en YouTube. Somos Inda House RG. Inda House Radio. Cultura alternativa. Visítanos en idhradio.com.ar. La música electrónica de Río Gallegos la escuchás en Radio Inda House. Lo mejor de la escena electrónica local. DJs referentes de la música local. Radio Inda House. Cultura alternativa. Visítanos en idhradio.com.ar. Búscanos en nuestras redes sociales. Míranos en YouTube. Somos Inda House RG. Comunicate y déjanos tu mensaje. WhatsApp 2966 72 60 95. Estás escuchando Radio Inda House. Lo mejor de la escena electrónica local. DJs referentes de la música local. Inda House Radio. Cultura alternativa. Radio Inda House. Inda House mejor de la escena electrónica local. Alternativa. DJs referentes de la música local. Inda House Radio. Cultura alternativa. Radio Inda House. Búscanos en nuestras redes sociales. Míranos en YouTube. Somos Inda House RG. Estás en Inda House Radio. Cultura alternativa. Visítanos en idhradio.com.ar. Comunicate y déjanos tu mensaje. WhatsApp 2966 72 60 95. Inda House Radio. Míranos en nuestro canal de YouTube, Inda House RG. Seguinos y activa las notificaciones. Inda House.
Búscanos en nuestras redes sociales. In the House RG. Nos escuchás y nos ves. Somos In the House, la nueva forma de hacer rap. Estás en In the House Radio, cultura alternativa. Visítanos en idhradio.com.ar. Comunicate y déjanos tu mensaje. WhatsApp 2966 72 60 95. In the House Radio. Míranos en nuestro canal de YouTube, In the House RG. Seguinos y activá las notificaciones. In the House. Búscanos en nuestras redes sociales. In the House RG. Nos escuchás y nos ves. Somos la nueva forma de hacer radio. Estás en In the House Radio, cultura alternativa. Visítanos en idhradio.com.ar. Comunicate y déjanos tu mensaje. WhatsApp 2966 72 60 95. In the House Radio. Míranos en nuestro canal de YouTube, In the House RG. Seguinos y activá las notificaciones. In the House. Búscanos en nuestras redes sociales. In the House RG. Nos escuchás y nos ves. Somos In the House, la nueva forma de hacer rap. Estás en In the House Radio. Me faltó la apertura ahí del operador. Está a 8 brazos, está ahí atrás el operador. Pero bueno, buenas noches, Cristian. Nada, a la audiencia, como ya habíamos pactado y promocionamos toda la semana con nosotros, el señor Guille Almaraz. Nada, un momento muy esperado para nosotros. Nada, contame un poquito qué vas a estar haciendo hoy. Bueno, ahí voy a estar tocando hoy un poco de techno, que hace bastante que no pongo. Me acuerdo cuando empecé más con la electrónica, empecé más con el techno que con el house. Es así que, es como que tengo ganas de poner algo así porque hace bastante tiempo que no pongo. Porque tech house se escucha bastante, entonces quería poner algo diferente. Así que de todos los géneros dentro de la música electrónica, ¿tu fuerte cuál es? ¿El techno? No, vos sabés que no, fuerte, depende de la situación también. Yo me adapto a lo que es la electrónica, todo, ¿viste? Me tira un poquito más el techno, ¿viste? Pero después escucho de todo lo que es electrónica, no estoy en un solo estilo. Por tus inicios, calculo que habrás arrancado a incursionar en el mundo del DJing con la música disco, ¿puede ser? Empecé más con el funky y el soul en el año 76. Se escuchaba más todo ese estilo, que mucho funk, soul, mucho rock igual, ¿viste? Pero siempre el estilo fue eso. Al disco cambió en el año, a partir del 77. Ahí empezó a hacerse como más auge la música disco. ¿Y tus primeros pasos dentro de la música electrónica, creada por sintetizadores, digamos? ¿En qué año? ¿O qué fue lo que empezaste a tocar? En el 93 empecé, pero no sé, le daba... Fue una transición muy grande lo que pasó en el año entre lo que fue el 80 y el 90, porque como que se dejó de escuchar
lo que era más música para discotecas. Entonces era más un estilo en los 90, sobre todo acá en este país, ¿no? Se inclinó más por la onda más grunge, o sea, todo ese estilo de música Nirvana, después Metallica, ¿viste? Fue como un auge que hubo en ese tiempo, entonces como que se empezó a perder lo que es la música, ¿no es cierto? Lo que era 80 y 90 cuando empezó el house, ¿no es cierto? Y acá no se le daba ni bolilla. No se o sea, consumía yo mucho. traía temas, pero no había forma. Así que bueno, pero fue así, lamentablemente, ¿viste? Porque hubiera estado bueno que hubiera seguido el auge, como pasó en Buenos Aires, que había discotecas que se dedicaron, cuando hubo esa transición, que todos escuchaban lo que se escuchaba acá, ya se escuchaba mucho house, acid house también, boliches como Palladium, La Morena, y todos esos estilos, ¿entendés? Se pasaba todo ese estilo de música, y acá se perdió totalmente. Fueron muchos años que como que decayó la música, y a partir de ese momento decayó totalmente. Claro, se adecuaban, digamos, a lo que se venía consumiendo, a lo que el mercado ofrecía en ese momento. Claro. De la música de Nueva York, Claro. Chicago, Más allá, estilos. sí, esto es un patio. Más allá de que, por ejemplo, entraba un montón de música, porque yo compraba música, pero la compraba en realidad para mí, porque la gente no la bailaba. O sea, no le daban pelota a la música, ¿me entendés? Por eso hasta Buenos Aires se llegó a implementar toda esa música que venía de afuera. Sí, nunca se abandonó ese estilo. Nada más que en ese momento la mayoría de las discotecas trabajaban todo entre 80 y hasta principios del 90, laburaban en todo el país con toda la misma música casi, ¿viste? Pero después, bueno, empezó a entrar toda la onda más latina y todo ese estilo de música, fue lo que terminó de ejecutar la movida electrónica, ¿no? Entonces, tu corazoncito hoy en día, ¿qué porcentaje ocupa la música electrónica? ¿Qué género? A eso me baso. ¿Qué género es el Yo que estoy más? escuchando mucho ahora Tech House. Techno estoy escuchando bastante, que está haciendo un techno muy lindo. No es hard techno. Y a mí lo que me encanta después Deep House también. Me gusta, pero me fascina hacer warm up. Creo que es la parte más linda del boliche. Y acá no se le da mucha cabida, ¿viste? Por ahí capaz que como Pero que se acostumbra a ir solamente a ver al plato sí, fuerte. Sí, pero lo más importante para mí es eso. El warm-up es lo más importante en una cabina. Por ahí capaz que es lo que la gente no lo termina de apreciar nunca, ¿viste? Claro. Pero por ahí recalcamos nosotros ponerle en un line-up que nos compartan de algún evento que se da cada... Viste, el chico que le decís que che, vamos a poner el warm-up. Cada fin de semana, ¿viste? Y les leemos, ¿viste? El el line-up sí, completo, como para que vayan temprano. Es la parte más importante. Para ir entrando. Bueno, es hasta que la gente empiece a ir más temprano y a empezar a escuchar quién es el primer DJ y todo eso, que es lo más lindo que tiene la noche, ¿no? Hay muchos DJs también que se enojan por el tema que te estaba comentando recién, que no quieren hacer warm-up, pero yo le diría que sí, que lo hagan porque es muy importante, porque hay que elegir muy bien la música, ¿viste? Muy bien. No hay que irse tan arriba tampoco, ¿viste? En cuanto al que abre la pista. Claro, siempre de acuerdo al estilo de música que pone, ¿no? Por lo menos nosotros, la escuela que traemos es en una cabina, en una fecha determinada, arrancar calentando la pista, como quien dice, de a poquito, como para entregarle ahí. Claro, que esté más potente el DJ, no matar al DJ antes de que ponga música. O sea que no vamos a tener inconveniente, o sea, no nos tendría por qué sorprender encontrar a Guille Almaraz abriendo una noche. No, me encanta, a mí me encanta. Te digo más, cuando me dicen, che, ¿te gusta ese warm-up? Me encanta, sí. Me encanta, por el estilo, por la música que se escucha al principio es lo más lindo que hay. Pero siempre ahí a 115, 116, esa onda. Para entrar, como para ir rompiendo el hielo, sí. Después de entrar en calor. Sí. Bueno, ya hablábamos de años 70, tus inicios en cabina. ¿Cómo es tu primer contacto con la música? ¿Cómo es que vos lográs
Porque ¿Por qué me interesa? como publicábamos por ahí que A ver, ¿por qué? sos un apasionado de la música. Sí, ¿por qué me interesó la música? Yo creo que también vienen los genes de uno. A mi familia a todos les gusta la música, a mi tío le encantaba la música, igual fue operador de acá de Radio Ludosa cuando recién abrieron. Yo a los 13 años ya trabajaba acá, viste, en Gallegos. Y en ese tiempo, bueno, me daba el lujo de comprarme mis discos, viste. Y bueno, empecé a comprar a los 13 años hasta los 16, tenía una bocha de discos y bueno, empecé así, tipo acá, una casa con amigos, amigas de colegio, a poner música hasta las 4 o 5 de la mañana. Después me dijeron si no me gustaría pasar música en algún lugar más grande. Les dije que sí. Y bueno, ahí empecé, ¿viste? Empecé por ese lugar, empecé primero... Le agarraste el gustito y listo. Sí, ¿no? empecé ahí en el boxing, el que está en San Martín, en la parte del gimnasio. Después era Casa España, el Centro Gallego, Sociedad Italiana, el Tenis Club. Y después ya de ahí yo me asocié con un amigo mío, que ya no está, con Pablo Lafuente, que entre los dos juntamos una bocha de música. Veníamos todos importados en ese tiempo, ya trabajaba en disquería en el año 78 y de ahí nos llamaron para poner música en la primera discoteca que pusimos. Se llamaba Tenerife en el año 78, casi 79. Geográficamente, ¿dónde estaría ubicado Tenerife? Donde está el bar, frente a la 19. Donde está el bar. Calle Roca, en el bar. bar. 8, el bar. Sí, el bar. Pero arriba. Claro, donde era el pool. Hay un pool ahora. Sí. Mirá si no tendrá trayectoria el señor Guillermo Almoraz, historias. Lo que pasa es que tengo que decir todos los boches que pasé es un montón. No. Hay varios y sobre todo. Bueno, ese de hacer la primera discoteca fue, para mí, viste, fantástico, porque te imaginás que ahí va. La calidad de gente que iba a ir era muy buena, ¿viste? Naturalmente de gallegos. Después de ahí estuve hasta el año 83, que son tantos los boliches que estuve, yo no me acuerdo. Todavía tengo una discusión con un amigo y no me acordaba cuál era el otro boliche. Después pasamos ahí a Floyd, creo que era Floyd, no me acuerdo. Floyd o el otro. Después pasé a Madeira, Gangster, Reflex. No le erramos cuando publicamos que era en su momento uno de los DJs de renombre y de las mejores cabinas de la ciudad. Sí. A raíz de esto, ¿vos sentís, en algún momento llegaste a sentir como que gracias a tu trabajo de buscar la música, seleccionarla, has sentido por ahí no me sale la palabra ahora, pero de marcar tendencias? Sí, ¿por qué? Porque imagínate, nosotros al tener la disquería, que era la única que había en gallegos importados, te imaginás que cada disco que llegaba lo usábamos directamente para la discoteca. No es como ahora que tenés las redes sociales como para exprimir un tema. Si vos eras DJ, ¿dónde ibas a escuchar lo que llegaba? La discoteca donde estábamos nosotros. ¿Viste? Así que bueno, iban todos ahí. Pasó hasta muchos años, por muchos años eso. En ese momento, ¿cómo se vivía la noche? ¿Habían varios lugares al cual asistir? Había bastantes lugares. Viste que ahora como que se pone de moda una discoteca y con chetaje que ir a esa y el otro que no va a esa, decía, no, porque tenía distintos tipos de música. No tenía la música que pasábamos nosotros, en otras tenía un poco más, tipo Gapul, que era más esa música italiana que salía medio, no me acuerdo el nombre, Italo House, ese estilo de música, y tenía variedad para ahí. Tenía otro boliche que iba a bailar y eran todos lentos. En ese tiempo, entonces, vos que te dedicabas a pasar pop, ¿no? ¿Era tu fuerte el pop? ¿Puede ser? No, en el 78 no, en el 78 empecé a pasar música disco, todo lo que era disco. 80, bueno, todo lo que se conoce,
que no es lo que conocen, a ver, eso es lo que quiero decir. Lo que conocen ustedes de los 80, que se pasan en todas las fiestas, eso es la música. La parte comercial. No, eso es el cachengue de los 80. Lo que no se pasa nunca en las fiestas de los 80, lo que se pasaba en la música de los 80, la fiesta de los 80, que era otra música. Yo por ahí tuve la oportunidad de, en mis inicios, me junté siempre con gente grande, aprender a pasar música con Gapul. Ese Claro, fue mi sí. primer contacto, digamos, con la música electrónica, los comienzos, si se quiere decir, de alguna manera, a interactuar con temas, con bases digitales, muchas otras con percusiones. Por eso Claro. el tema de que por ahí cuesta un poco más hacer una mezcla, un enganche. Sí. Con ese género, ¿cómo te llevabas? Yo no pasaba Gapul. Pasaba, creo que de lo único que pasé de Gapul fue el primer disco, que es negro, me acuerdo, que había un par de temas que me gustaban. Y otro más que no me acuerdo ahora el nombre, pero no pasaba esa música. Porque pasaba, por ahí hay... Eso es lo que voy, pasaba otro estilo, que esa música la pasaban en el otro benche que te digo yo, se ponía buenísimo igual, ¿me entendés? Así era la onda. Es por ahí capaz que lo que yo espero de algunas, viste que hay 2 o 3 fiestas de los 80 que ya tienen su espacio, su nombre bien puesto, bien ganado. Y no escucho un Gapul por ahí dando vuelta. No, es medio que está perdido. Hay algunos temas lindos como para poner. Hay algunos, después los escuchás de tantos años, se pueden poner. Pero como ahí ese tema, hay un montón de temas que no ponen. La gente por ahí capaz que los más jóvenes deben estar preguntando ¿de qué están hablando estos muchachos ahí? Gapul, Y cómo ¿qué empezó, es claro, pero cómo Gapul? empezó la música. Pero bueno. ¿Querés empezar a Empezamos después a de pinchar? Dale. Después seguimos charlando un poquito. Después seguimos charlando. Dale. Gracias, Guille. Bueno, dale.
In the House.
Radio in the House. Mixing Live.
Radio in the House. Mixing Live. to the beat of the drum, do the drum drum, do the drum drum, bang to the beat of the drum, do the drum drum, do the drum drum, bang to the beat of the drum, do the drum drum, do the drum drum, bang to the beat of the drum, do the drum drum, do the drum drum, bang to the beat of the drum, do the drum drum, do the drum drum, bang to the beat of the drum, do the drum drum, do the drum drum, bang to the beat of the drum, do the drum drum.
Yeah, no, oh no, you don't need, yeah, stop.
only smoke weed when I need to, and I need to get some rest. Yo, where's my set? I confess I burned the hole in your mattress. Yes, yes, it was me. I plead guilty, and at the count of three, I pull back my duvet and make my way to the refrigerator. One dry potato inside, no lie, not even bread. Jam when the light above my head went bam. I can't sleep, something all over me, greasy. Insomnia, please release me and let me dream about making mad love on the heat, tearing off pipes with my teeth. But there's no relief, I'm wide awake and in the kitchen. It's black and I'm lonely. Oh, if I could only get some sleep. Creaky noises make my skin creep. I need to get some sleep. I can't get no 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 sleep.
play house. We love house. We play house. You dance house. We play house. We love house. We play house. We feel house music. You create misery.
pumping the junk into my mind.
this out. Estamos saliendo en vivo a través de ihradio.com.ar, a través de nuestro canal de YouTube. Nos encontrás como In The House RG
Tremendo warm up, dice acá la gente de Nada que YouTube. ver. No. Déjame decirte que con el set de Guille hubieron varias renuncias. ¿Qué pasa? Igor No. colgó los guantes, Igor no toca más, dijo. Pero no. Yo antes hablaba de warm up. O que se me gusta dedica al hacer, warm pero- up, nos dijo. No. Se equivocan, no. Yo lo que dije que me gustaba mucho hacer warm up, pero hoy iba a poner otra cosa. Eso dije. No, igual un montón No de. vi los mensajes. Un montón de mensajes de cariño ahí te dejaron por todos lados. Me imagino. Vos sabrás. Porque yo soy tan bueno, ¿viste? Cuando le toca estar del otro lado del monitor, ¿viste? Él tira cizaña y le manda igual con... no, impresionante la cantidad de mensajes en el chat en vivo de YouTube. Gente de Caleta Olivia y de las Heras. Muy contentos con el set. Ahí a full. La estuvieron pasando. Nos escuchan en Global Radio en Las Heras en la 88.1. D-Nation FM en Caleta Olivia en la 89.7. Por supuesto, ¿a dónde estoy? Allá. En la Top FM en Río Gallegos, la 93.3. En vivo para todo el mundo en idhradio.com.ar. Nada, muy a gusto. Nos sorprendiste. Estuvo heavy. Según los chicos, estuvo heavy. Nos preguntaron, ¿vos estás bien? ¿Te sentís bien? Yo bárbaro. No. Si te decía antes, a mí me gusta mucho el techno. El retorno es... Y bueno, tenía ganas de poner esto. Para no poner Tech House, que ya viste. No es que está en otra etapa mía, pero. Es que como que está estancado, ¿viste? Se estancó un poquito. Yo lo que noto últimamente, la música esta, el Organic House, el progre Lo así, que pone ahí, Fer. planchadito ahí por ahí, Sí. está muy de moda eso últimamente. Bueno, hace un par de años atrás lo fue el Tech House, hasta ahora que viene el house este que digo yo, lo viene empujando así un poquito. Bueno, y esto que escuchaste hoy tiene mucha reminiscencia también. Ponemos un temita ahí del otro lado, mientras hablamos. Ahí está. Y que está saliendo. Ta. Radio A ver, operador. Indahouse. Viste, tiene como un dejo de acid house pero No. del año 90. Está arriba. Sí, no sé. Me pasa que está poniendo ahí Y unos efectos. Viste que tiene cositas así como Sí. algo, toquecitos de música así de los 90 y eso está bueno. Como te decía recién, me sorprendió esa versión de In the Music de DJ Amador. Versión técnico, jamás me lo hubiese imaginado. No, pero ahí le hice un arreglo yo arriba, le puse algunas cosas. No, me imagino acá con el setup Pero- que trajiste. No, pero hay muchos temas que están saliendo así, ¿viste? Que lo hacen bastante medio así, house de la época de los 90, que queda muy bueno. Así que bueno, esa es una movida que se viene ahora. ¿Qué apreciación tenés, Cristian, ahí del otro lado? ¿Cómo, perdón? Está leyendo los... No, está Ni full. bola, Está aplicándole un filtro a los mensajes del chat a ver cuál Sí. podemos decir al aire. Porque Dale, por favor, dale que no lo Les vi. estoy sacando la panza ahí. mirá la cara ahí. ¿Quién? Sí. Por eso está aplicando el filtro ahí para los comentarios de... Bueno, quiero ver los comentarios de los chicos, de mis amigos. ¿Querés mandarle saluditos a alguien? Sí, a la gorda metida. Ella sabe. Ay, que le voy a decir a Sergio. Saludos, Gordi. No. Te queremos. Che, Los estoy esperando. ¿Qué pasó con la mancillada? No fallaron hoy. no vinieron, Hoy. no, fallaron. Sí. Ahí No lo estamos, veo, ahí sí estamos veo. viendo No, pero no veo. parte del chat en vivo del canal de YouTube. Me lo vas a tener que leer porque no. Muchísima gente, muchísimo cariño, como siempre. No, quiero, por favor, léemelo. Guille, yo te defendí hasta donde... Bueno, a ver hasta dónde pudiste. hasta donde porque- pude te defendí. Dale, Hice lo más que pude. ¿Qué pusieron, chicos? Dale, léelo, que no veo. A ver. Cristian Igor dice Oh. el nono tecno. Ay, no tengo. Bueno, Ya. con Billy estaba todo bien hasta hace un rato que estuvo acá un ratito Sí. con nosotros. Cerró la puerta, se subió a la camioneta. No, lo llamaron. Lo llamó la señora, porque no dejan salir. Claro, cuando se fue y puso ahí ¿Qué puso? fósil. Así, Ah, bueno. ahí la dejó, fósil. Y bueno, Después del cariño, ¿viste?
Amigos, el señor Lucas Vera ahí que estamos Luquita. estamos viendo, sí, no, estamos recopilando música, vamos. Yo pero quiero ver los picantes, a ver, que deme algún picante que me re mucho yo. Seguramente Martín, ¿no puse nada? Mella, no, son ilegibles los mensajes de Mella. Bueno. No. Eso lo vamos a dejar para. Después los leo en casa si me río. Claro, para la intimidad los vamos a dejar ahí que vos los leas, ¿viste? No, Bueno, le contamos a todos que somos un grupo de amigos que siempre nos mandamos esos mensajitos porque nos queremos mucho. De aliento. Creo. De aliento, sobre todo. Creo que nos queremos mucho. No, pero no, está bien, está todo bien. Sí, Guille, ¿qué apreciación tenés? Esta pregunta se las hago a todos nuestros invitados. A ver. ¿Qué apreciación tenés de la movida electrónica actualmente, hoy en Gallegos? Las fechas que se vienen desarrollando, las puestas en escena, los invitados, el esfuerzo que hacen por traer a alguien de afuera, comparado a años anteriores. No te quiero poner en compromiso, pero para un hombre de la trayectoria... No, mira, te cuento cómo es la historia de la electrónica. Nosotros empezamos con esta movida, arrancamos con Marcelo Varela, con Homero Lagos, año 2000. Marcelo primero arrancó, perdón, me equivoqué. Marcelo arrancó en el 2000, 98, me acuerdo, 98 por ahí. Sí, que hacía un programa en la radio y todo. Y después empezamos una fiesta que hacían del programa de él ahí en lo que era Sociedad Italiana, pero lo hacían más a la tarde, o si no lo hacían en alguna placita y eso, ¿viste? Pero empezamos a hacer más fiestas en... Supe ir a alguna que otra ahí en la ría. Claro, no, pero después empezamos a hacer fiestas ahí en tipo quinchos que alquilábamos, no sé. Un viejo molino. Claro, de 1 de la mañana a 2 de la tarde, el otro día, ¿entendés? Pero se fue armando todo a poco, porque primero costó mucho lo que era hacer la electrónica. Sí, claro. Ese era el verdadero under. Claro. Sí, que éramos todos DJs de acá. Juntábamos los equipos, y eso, y bueno, lo armábamos así. Y después de a poco fuimos empezando... ¿Cómo surge esa necesidad de tener un evento? No es que... ¿Demostrar? No, es que uno no lo hizo tampoco por plata o recaudar fondos para uno. Uno esto lo hizo primero por pasión. Porque si no tenés pasión no funciona. Nos costó mucho a todos, a todos. Después empezamos a traer DJs, costaban de plata también, ¿viste? Salías hecho en algunos casos. Más, en algunos casos en todos salías hecho, ¿viste? Pero de golpe empezó a cambiar lo que es la escena electrónica. Se empezaron a traer DJs más profesionales, ¿viste? Y como yo tengo muchos contactos de DJs conocidos, bueno, gracias a Dios, me hacían buen precio eran otros tiempos, igual convengamos que eran otros tiempos. No, también hay DJs que son copados, hay DJs que te apoyan mucho. Ejemplo, no sé, un Carlos Alfonsín, tipo, bueno, decir, no sé, quiero que toque tal día, y se organiza él y se saca el pasaje. Se adecua a la agenda, se toma el trabajo. Se acomoda, si toca un sábado, se acomoda un viernes en Ushuaia, ¿entendés? Es otra gente, no. ¿Qué pasó? ¿Se termina el tema? Bueno, Mundo Dance. Oh, escuchá eso. ¿De dónde lo sacaste? Del baúl de los recuerdos. No, quiero que escuches los audios que está tirando ahí Mr. Jake. A ver. Mundo Dance. Claudia. Escuchá. Esa es Claudia. Mundo Dance de Marcelo Varela. Esa es Claudia, la mujer de ¿Me Marcelo. alcanzás el celu, porfa? Grande, Fer. Mirá. Mundo Dance. Sí, me acuerdo. La experiencia musical total. ¿Lo podemos ver acá en la camarita de abajo o no? Ahí está. Después le voy a decir a Claudia que El lo vea. sello de Mundo Dance de Marcelo Varela, mirá. Sí. Ya, o sea, como que se complica un poco después de este nombre. Pero bueno, déjame comentarte una anécdota
después de lo que fue tener el paso de los chicos acá por FM, convengamos que las redes sociales marcaron un antes y un después en el sentido de la participación de gente de afuera, la promoción de un evento. Para realizar un evento como corresponde, como lo vienen haciendo hoy en día, me decías anteriormente que surge todo muy, muy under en sus principios, y bueno, con la llegada de la Energy a Río Gallegos, puntualmente, no sé, yo me declaro fanático del programa de Juan Pablo Firter. Ah, sí. El día que lo trajeron a New Age. New Age o New Time. New Time. Sí. New Time era, ¿no? New Time, sí. Qué noche increíble. Claro, ahí pasamos todo con vinilos. Esa noche. Ahí no me acuerdo, pasé yo, el güerro primero. Marce, creo que igual. Y a lo mejor no me acuerdo quién más pasó. No me acuerdo. Y después Juan Pablo. Y creo que no nosotros. Un par de veces vino. Luquitas igual nos dijo que había estado tocando. ¿Qué Luca? Lucas Veneci. Sí, puede ser. Claro, que vino un par de veces. Yo creo que a una sola fui, me parece. Sí. Sí, no me acuerdo si Lucas lo puso con Deró. Con Firte no me acordaba. Es lo que nos comentó. Yo estoy en laguna mental en este momento. En la primera de Firter no dejaron entrar menores. La primera fue así en que el seguramente año, no fuiste. Mira, la primera fue el mismo día creo, ¿no? El mismo día que murió exacto. Rodrigo, sí. creo. Que, claro. Ahí me acuerdo. ¿Sabes quién vino esa noche? Pablo Montoya. Está el... Sí. Vos que sos crack, está el flyer de esa noche. Sí, vos sos un crack. Vos lo vas a poner en pantalla un ratito más. Mirá la cara, mirá. Mirá, en 2 minutos en 2 minutos tenemos el fly puesto de esa noche acá. Sí, el amarillito, sí, que tiene este fondo. Está Guille, Juan Pablo Montoya y Juan Pablo Firte. ¿Ese es? No, este es el sello de nomás. El logo. Yo me acuerdo que esa noche, claro, abrieron las puertas del boliche, se terminó todo, después la firma de autógrafos, todo. Una nieve impresionante cayó ese día. Sí, horrible, sí. No sé, llegué y me hice algo para comer porque estuvo heavy la noche. Y ahí fue que vi las noticias en Buenos Aires del accidente de este chico, del chico del Cucumelo. Eso. Sí, 2001, fue 2000, no me acuerdo. 2001. 2001. Julio de 2001, no me acuerdo. Igual está, pasemos a otro tema. Cambiame la música. Sí. Yo estoy con esto. Para que pongan los lentes. Vos sigue hablando, ahí te contesto. Agradecimientos a la gente que está en línea, que nos deja sus mensajitos, impresionante. Agradecidísimo totalmente con la gente de Caleta Olivia y de Las Heras que nos deja sus mensajes. Les recuerdo que la línea de comunicación con nosotros 2966-7260-95. Mirá qué lindo esto que nos hicieron llegar hace un ratito, mirá. Generado por inteligencia artificial, ahí de la mano. Todos los miércoles a partir de las 20 horas disfruta con In The House con todo el sonido de la música electrónica de los DJs invitados más destacados del sur argentino, con la conducción de Juan Cruz XP y Christian Shake de este gran stream de la Patagonia Argentina por el canal de YouTube. No se lo pierdan. Todos los miércoles. Qué grande el amigo Fernando Loaiza de DC Urbano ahí aportando su granito de arena, de como lo viene haciendo desde larga data, vamos a decir. No vamos a entrar en detalles. Está pendiente una entrevista con el señor, lo queremos acá en el estudio para que comparta con nosotros, bueno, lo que viene siendo su participación. Él tiene mucha información acerca de la movida electrónica desde sus inicios. Cuando sale algún tema determinado en alguna entrevista, el señor gentilmente nos comparte ahí en un comentario, nos aclara cosas o nos... ¿Quién es? Fernando Loaiza. No lo conozco personalmente, pero comparte mucha información en las redes sociales y de larga data. Sí, con eso te digo todo. Me suena el nombre, pero no me acuerdo la cara. Próximamente va a estar invitado acá, charlando con nosotros. Tenemos también, ahí estamos organizando un programa especial. En algún momento vamos a estar hablando de lo que es la producción musical. Tenemos ahí un par de krakens ahí dando vuelta que nos van a venir a... Después, ¿te puedo hacer un contacto igual con chicos maestros que enseñan en la EMBA?
electrónica, como, no sé, Diego enseña ahí, Leo Portela, Ronan Portela. Está bueno esas cosas para informarse. Qué lindo que se haga escuela de esto. Sí, olvidate. Yo creo que de todas maneras, vos sabés que cuando se va a estudiar todo lo que es producción o otras cosas para DJ, es todo un tema, no es que vas y pones música y mezclas, tenés un montón de pasos. Te enseñan lo que es una bandeja, cómo funciona, cómo son las púas, qué tipo de calibración lleva cada púa. Son, no sé, tipo colegio, 8 escritorios con 8 bandejas y van mezclando uno y uno. Está muy bueno eso. Técnicas, sí, todo. Sí. La escuela más linda que vi fue la de... Ay, no me acuerdo el nombre de este chico, que es DJ. Algo House, Airhouse. Arthouse. Arthouse. Está muy bueno ese colegio. Arthouse, sí. Tremendo, ¿viste? Y bueno, le enseñan todo, le enseñan hasta historia de la música, intérpretes de los años, no sé, de 1920, de 1900, ¿entendés? Todo le enseñan. Dentro de lo que es la composición musical, claro, Exacto, deben sí. pasar por distintas aristas, imagino. Claro, porque, a ver, yo creo que cuando uno, ahora viste que como están todo... ¿Se te dio alguna vez por incursionar en ese mundo de la producción musical a vos? No, la verdad que no. ¿No te llamó la atención? No es que me llamó, es que a veces no te da tiempo para hacerlo, tenés que tener tiempo. Bueno, Fernando te lo voy a decir, tenés que tener tiempo para hacerlo. ¿Viste? A ver, querés hacer un tema, pues todo el día. ¿Viste? Y yo no tengo paciencia. Me gusta, no sé. Es fundamental eso, lo de la paciencia. Claro. ¿Ves? Por ejemplo, a mí me gusta así, hacer cosas, ¿viste? Yo conozco una persona, no voy a decir quién es, pero la estoy viendo, que me ha mostrado proyectos y, che, ¿qué te parece? Pero siempre queda archivado. O sea, porque, entendemos que hay que mejorar un par de cosas, pero hasta acá llegué. Hasta acá llego. O sea, si vamos a contratar a alguien más para que nos venga a hacer la mezcla, el máster, porque hasta ahí llegamos. Entonces, nosotros ponemos los sonidos, mira, me gusta este sonido, me gusta este otro, pero ya de ahí más. No, yo no, la verdad no tengo paciencia. O sea, me gusta hacer, tirar efectos, meterle, no sé, más agudo, meterle un grave, meterle, no sé, una capela, meterle alguna cosa a otro tema, pero después producción hacer un jam acá ahí con vocales y cosas de esas, hasta ahí llegamos. Claro. Bueno, fuera de lo que es un artista internacional. Con todo eso. Producciones, pongámosle nacionales. ¿Hay alguien que te llame la atención? ¿Alguien que te guste su trabajo? ¿Algún productor nacional? ¿Regional? ¿Hay alguien que te llame la atención? La verdad no. No. O sea, que me llame. A ver, que vos digas, uy, ¿qué productor? Sí. Que me parece tremendo productor es Alan Serra. Me parece tremendo productor, chico. Por ejemplo, mi apreciación, cuando comencé a ir a las The Void y escucharlo con más atención también, obviamente, cuando ha estado acá en el programa con nosotros, y después de la entrevista, porque ahí nos enteramos, por ejemplo, con Edu, y que me diga en la entrevista que la mayoría de los tracks que había puesto en su set eran producciones nacionales. Claro, o de amigos de él. Exactamente. Sí. Y yo me caí. Alan es tremendo productor, no solo acá en el país, sino afuera. ¿Viste? No hay tema, no hay, no sé, una fecha que Catania no ponga uno o dos temas de él. Monique, la artista que es internacional, también pone temas de él. El otro flaco, no me acuerdo el nombre, Gay sí, creo que también pone temas de él. O sea, es grosso el pibe, ¿viste? No, uno por ahí se encalla. Yo siempre le digo, tenés que ya empezar, porque a él le gusta más la producción que poner música, ¿viste?
Y yo le digo siempre, empezá porque un día te van a llamar de afuera y vas a tener que ir, loco. Porque es así. Una vez que suene el teléfono no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás, ¿viste? Pero bueno. Después preguntar, no voy a decir, me encanta mi hijo, pero no voy a decir porque es mi hijo, ¿viste? No vale porque es tu hijo. No vale. ¿Querés contarnos un poquito del trabajo que está haciendo él? Bueno, él trabaja para un sello inglés que se llama Tool Room Records, que es un sello de música house. Todos lo conocen, Tool Room Records. Mark Knight, ahí tiene artistas como Green Velvet, Mark Knight, bueno, una bocha, están los mejores, están metidos ahí. Después el otro chico, Shane Hype, también que se metió ahora. Bueno, todo el mes pasado, toda la gira mundial, Shane Hype cerraba con el tema de mano, ¿viste? Qué loco, cerró en México con 100.000 personas. Con el tema ¿Cómo te llega eso vos? Un orgullo tremendo, ¿viste? Ahora sacó un tema nuevo hace 2 días y ya tiene 54.000 visitas, ¿viste? Qué locura, ¿no? El otro día conversábamos ahí detrás de escena, en sobremesa, de la producción de Eli, ¿no? La verdad que es impresionante, es algo soñado, más que soñado para muchos. Es un logro impresionante y nos enorgullece que sea de acá. Que sea de acá, el loco, ¿entendés? Pero bueno, es así. Y yo nunca, la verdad, todos me dicen, salió. No, yo nunca le enseñé nada. Hablaba con amigos que eran profesores de él y decía, no, el flaco es innato. O sea, yo le explicaba tal cosa y ya lo entendía. O le mostraba un tema y decía, ese tema yo me acuerdo, escuchaba con mi papá, ¿viste? Y él tenía capaz 3, 4 años. O sea, tú viste que a veces van los genes, creo. Pues cuando agarró la Pioneer, ¿viste? La manejaba como si lo hubiera usado toda la vida, ¿viste? Qué locura. Y ahora el flaco pone todos los fines de semana. Qué cosa linda. Hace un mes atrás estuvo en Holanda poniendo música, ¿viste? Pero hay DJ, por ejemplo, que lo tiene rankeado, han puesto el número 4, el número 2, como Harry Romero, Maupi, todos esos flacos que son regrosos, ¿viste? Lo tienen siempre en listado de ellos, ¿viste? Rankeado en los mejores rankings y en muy buenas, dentro de los 60 DJs de Europa. En muy buenas posiciones, ¿eh? ¿Qué te parece, Fer? Más para vos. No va a querer venir a hacer el curso de producción. Vamos, si lo tenemos, Manu, ahora para. El curso de producción no lo va a querer hacer. Para julio, sí, vamos a ver si viene para julio. Eso, mirá. Para vos, Cristian, ahí no lo tenías esa, mirá. Para vos, papá. Este tú no lo tienes. Che, bueno, nada, estamos muy agradecidos de que te hayas tomado tu tiempo de venir a pasar un rato acá con nosotros, saber hacer lo que a vos te gusta, compartirlo con nosotros, como lo venís haciendo ya hace tiempo, siempre aportando algo, algún comentario, algo ahí en el grupo, algunas risas, algo. Ahí las voy a ver. Claro, y de haber hecho posible el tema de las transmisiones que estamos haciendo, la apuesta que tenemos hoy en día en la provincia. Así que ese es otro de los agradecimientos que estaba pendiente, porque el señor Guillermo Almaraz fue el que nos consiguió ¿cómo es? Los contactos. Claro. Sí. Tiene un nombre, es el feed ahí con... El feedback, que se le dice... Con la gente de Global Radio, de D-Nation, estamos saliendo en Caleta, en Las Heras, y estamos ahí en tratativas para salir también en 28, Turbio, Calafate... ¿Comodoro cómo estaba? Perito... creo que está la agenda está media difícil. O sea, la onda está, pero sí. está todo lleno. O sea, está bien. El viernes creo que está medio complicadito. Estamos viendo un fly en este momento en pantalla para este viernes. Este viernes el amigo Tony del C va a estar tocando musiquita linda ahí en un local de acá de Gallegos, en Temple. Las fechitas de acá de Gallegos las tenemos por ahí, ¿no? ¿O estamos navegando? ¿Dónde estamos fin navegando? De semana. ¿En la web estamos navegando? Este fin de semana está la fiesta ahí de... ¿Cómo se llama? Taranta Sessions. Ahí estamos visualizando. Este viernes va a estar con nosotros desde Calafate, desde el ciclo Let's Ride, el señor Ariel Iglesias con nosotros en la previa de lo que va a ser
su participación en Taranta Sessions junto con la gente de We Want. Saludo a Charlie. Hacemos al exactamente Peque, para abajo. Ahí Marquito, a Damián. Ahí está toda la info. Papá, ¿te querés enterar de lo que viene? Lo que viene acá en la noche de Gallegos. Tenés que entrar a idhradio.com.ar y tenés toda la información en vivo y en directo. El sitio se renueva cada semana, con cada fecha, con cada artista invitado acá a la radio. Cristian, decime. Me están pidiendo que no deje, que no haga caso omiso a un mensaje que está ahí en el canal de YouTube. Adelante. Pero es muy fuerte, no sé si lo voy a leer entero. Pero hace referencia a un tal señor Fernando. Y en su mensaje dice: bailó toda la noche con el bioquímico cuando vino Firter. ¿Era él? Yo lo vi, ¿era él? Pero tenías el pelo largo en ese momento. Claro, sí. Claro, no, Sí. ahora tiene. Andaba en moto. Tiene hecho una iluminación, ahora viste. Bueno, yo no lo conocía en ese momento, pero tenía el pelo por la cintura él, me parece. Entonces. Sí, se dio el pelo porque tiene miedo que lo casen. Lo leí. Se luqueó un poco ahí para. El mensaje lo leí por el clamor popular. Me llegaron mensajes por todos lados que lo lea. Que lo Bueno, lea. léelo, ¿verdad? No, por eso es el mensaje. Che, la próxima vez que venga Mella los quiero a todos, a todos. No, acá. no voy a venir porque hoy no vino Fer nomás, los otros chanta no vino. La gorda. No tenía ¿La tira no permiso. vino? No, y seguramente. Billy vino. No, Billy vino, pero lo agarraron del cogote y se lo llevaron. Igor seguramente tuvo algún cumpleaños de una sobrina, de una hijada, de alguna tía. Siempre tiene un evento. Últimamente los miércoles tiene evento todos los miércoles. Los comeluches no vinieron. Claro. Agitaron ahí que iban a ver. Pero lleven cerveza, lleven. Ya nos hicieron pedirle el día en el trabajo a Cristian. Porque, o sea, después de una noche con ellos. No podés ir a trabajar al otro día. El señor se tomó el trabajo de pedir el día, le dieron el día y no pasó nada. Qué fallo. Me clavaron ahí con 4 pizzas en el horno. No, nunca más. Mancillas por 2, nunca más acá. No. Fuertes declaraciones. Le mandamos un beso grande igual, los queremos. No, nada. Gracias a todos los amigos ahí, colegas y amigos, por el aguante de siempre. A la gente que no se pierde la transmisión, sus mensajitos son muy importantes para nosotros. Como también es muy importante tener a gente como usted. Vamos a tratarlo de usted, señor. Su participación acá es algo que nos llena mucho. 48 años ya que paso música. Les aviso que dentro de 3 años sí, fiesta mal. Pasado mañana es mi cumpleaños. No voy a hacer nada este fin de semana, capaz que el otro. El 7 es mi cumpleaños. Habilitamos la cabina in the house. ¿Qué te parece, Cristian? Habilitada, sí, totalmente. Y tenemos una semana entera de Holgorio. Vos el 7 y él el 14. Somos geminianos, loco. Sí. Una fiesta en la Plaza de los Dinosaurios. Claro, ahí, con el gorila. No es mala. Ahí en la autovía. Estaría bueno. No es mala. Gracias que nos preste Mirá, ahí para que ponga música al lado del gorila. No me había avivado, claro, ahí en la autovía hasta la Plaza de los Dinosaurios. Bueno, para los señores más grandes ahí que ponen música acá en Gallegos. Los que estoy mirando ese aparatito, qué hijo de mil que son. El auricular no tenía auricular, me andaba mal. La ficha, es que mala jugada que nos pasó. No pasa nada. Bueno, igual estuviste 2 horas pasando música y cuando te quedaban 5 minutos el último tema me dijiste, che, esto anda mal. ¿Cómo no me avisaste antes? No te quería molestar. ¿Cómo no? No sé si estabas a los besos con Fernando. Ahí, no, con Fernando no. Sí, bueno. Nos despedimos. ¿Qué te parece esto? El trabajo que hace Cristian acá, la puesta en escena, el estudio, la oportunidad que le damos a la gente. Un maestro las cosas que hace. La verdad que es increíble. Yo entro a la página. ¿Tuvo algo que ver esto con la comunicación de la gente allá de la zona norte? Para que esto se haga más extenso. Yo creo que le dije que miraran a los chicos, lo que hacen ustedes. Pues se les debe haber gustado, ¿viste? Pero no, es muy profesional esto. Lo que hace Cristian acá es increíble. El trabajo que hace es impresionante. Gracias, Tremendo Guille. operador. Gracias, Guille. De nada, mi amor.
De nada, bichito. Sacale el vaso, por favor. Sacale el vaso. Bueno, tenés el micrófono, ahí está la cámara, ahí te estás viendo en pantalla. ¿Querés dejarle algún mensaje a alguien, un saludito? ¿Saludito? El momento es tuyo. Le voy a dejar un saludito a mi señora, que me banca en todo esto que hago de toda la vida y bueno. Bueno, la transmisión se corta ahora en 15 minutos, pero el programa sigue, tras bambalinas sigue, así que tipo 2, 3 de la mañana va a estar volviendo a casa. No, le quería agradecer siempre a mi familia, que fue la que me bancó todo esto. Desde chico, de que no quería estudiar y quería dedicarme a esto. ¿Viste? Y me banco siempre. Uno por ahí se olvida, pero la familia es parte muy importante. Fundamental de esto, el aguante. El aguante. Y bueno, pues gracias a Dios tengo unos hijos que me bancaron siempre en esto y gracias a Dios tuve novias y esposas que me bancaron, esposas, pero sí, es verdad. Me parece que hoy dormís afuera, Guille. No. Dormís en el auto. Gracias a Dios tengo una mujer que me banca en todo, así que estoy muy agradecido. El saludito a Anaí. Saludo a Anaí, sí, la maestra. Antes que me pegue. ¿Alguna fiesta en vista? ¿Algo por hacer? ¿Algo en el tintero? ¿Algo que...? ¿No? No sé. ¿Pues ¿sabes qué me pasa a mí? Es el invierno. Me bajonea. El invierno no me da ganas de salir. Me gusta estar en mi casa. Te digo más, no sé, un par de fiestas no fui, ¿viste? Porque... me bajonea el invierno. Ahora capaz que agosto estaría bueno. Agosto, septiembre. Bueno, ya sabes, entonces cualquier cosita, novedad, lo compartís al instante con nosotros. Sí, me voy a invernar ahora. No, ¿sabes lo que hago? Escucho música en casa. Bajo música, escucho en casa, me pongo el auricular. Y la verdad la paso bárbaro. Así que bueno, nada. La invitación ahora para este viernes con Ariel Iglesias, la gente de Calafate, Let's Rave. Lo que va a ser la previa de Taranta Sessions. Vamos a tener al señor Ariel Iglesias acá. Charlie va a venir igual, vamos a estar charlando un poquito. Nada, hay una lista ahí de invitados que no la voy a compartir hoy, porque quiero que estén acá presentes el próximo programa. Ahí les vamos a tirar más información. Se viene una invitada nueva. Ese programa va a ser imperdible, una invitada nueva. Nada, no voy a decir más nada así para que nos sigan. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, darle me gusta ahí, papá, activar la campanita. Vos que la tenés clara en el... ¿Sabés cómo es el discurso ese, Cristian? ¿Me están mandando a quién? ¿A mí me están mandando un mensaje? Ah, lo están retando, mi amigo. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo están retando? ¿A mí? O yo tengo... No, ahí a... Ah, mirá, no, son malvados, miralo. Ese es Mella. Gucci bien ahí, una fresca. Por eso te digo, cuando venga Mella, los quiero a todos acá y a castigarlo. Ah, porque decía que estabas... me dijeron que te chequemos el tema. ¿Estás bien del corazón? ¿No necesitas que te llamemos a UDEM? ¿Algo no? Bueno, ahora bajamos las revoluciones, pero hace un rato esto estaba... ¿Quién es ese? Ah, vos. Como el pelado ahí. Así que, bueno, muchísimas gracias, gente del otro lado ahí, por hacernos el aguante. De nosotros no queda más que agradecimiento. Y nada, los esperamos este viernes, programa especial. Y nada, síganos acompañando, haciéndonos el aguante como siempre. Y In the House Forever. Nos vemos. Chau. Radio In the House. Estás en In the House Radio. Cultura alternativa. Visítanos en idhradio.com.ar. Comunicate y déjanos tu mensaje. WhatsApp 2966 72 60 95. In the House Radio. Míranos en nuestro canal de YouTube, In the House RG. Seguinos y activa las notificaciones. In the House.
Búscanos en nuestras redes sociales. In the House RG. Nos escuchás y nos ves. Somos In the House, la nueva forma de hacer radio.